Bendecido día, dice la palabra del Señor en San Mateo capítulo 2, versículo 1, 2 y 3. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Vamos a acercarnos hoy a tal vez los personajes centrales de este pasaje, aunque el personaje central es Jesús, pero al hablar de la adoración, los magos son unos personajes clave en todo este relato bíblico. De acuerdo a la historia, existió en la antigüedad una tribu de raza sacerdotal en la región de los persas y también en su religión, que era, como ya dije, una raza sacerdotal, y es lo que la Biblia nos presenta como los magos. Igual los caldeos, los asirios, los fenicios, los árabes y los egipcios y los babilonios tenían este grupo de personajes, los magos, que eran personajes que tenían conocimientos en la astronomía, es decir, el estudio de los astros, y también en la astrología, es decir, el estudio de los astros y cómo estos influyen en la vida del hombre. Todavía hoy a muchos les interesa saber su futuro basado en el comportamiento de los astros. Ahí tenemos el horóscopo, que muchos lo consultan, y otra serie de sistemas de querer saber el futuro. Estos magos ocupaban puestos altos en los gobiernos como consejeros, eran los que apoyaban, orientaban a los reyes y les ayudaban a leer y a conocer y a definir el futuro. Se cree que los reyes no salían a la guerra sin que primero estos magos les orientaran y miraran las decisiones de los astros con relación a los éxitos o fracasos de la guerra. Entonces estos reyes, estos magos influían de una manera impresionante. Tenemos en la historia de Babilonia que este era uno de los asuntos más fuertes de su idolatría, y pues de alguna manera encontramos nosotros en el libro de Daniel bastante competencia en este sentido de estos astrólogos sabios que se oponen a la vida espiritual de Daniel. Estos magos, dice la palabra de Dios, que venían de Oriente. Algunos dicen que venían de Persia, otros dicen que al hablar de Oriente simplemente para los judíos eso significa que venían de regiones distintas, más allá del Jordán. Entonces, queda confuso esto saber, porque algunos dicen que eran persas, otros dicen que venían de distintas nacionalidades estos magos, así que todo eso quedará en el tintero para esperar y solamente enfocarnos en los asuntos más importantes que estos hombres o estos personajes vienen a hacer. ¿Qué tenía de importante estos magos? Pues tenían la cualidad de que se interesaban por la profecía de Dios, eran estudiantes de ellos. Tal vez, como Israel estuvo en muchos de estos lugares esclavo, en medio de estas culturas paganas, a lo mejor allí les enseñaban esas promesas que tenían de Dios y quedaron inquietos y estaban estudiando qué era todo eso. Entonces, el nacimiento del rey de los judíos para ellos se convirtió en un tema muy importante. De hecho, uno de los magos y de los que ayudaba en el tiempo de Moisés, a Balaam especialmente, dice en número 24:17, lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob, y se levantará cetro de Israel, y herirá las sienes de Moab, y destruirá a todos los hijos de Set. Esto es cuando Balaam contrata a este mago hechicero para que suelte maldiciones sobre el pueblo de Israel. Este hombre lo que suelta es una profecía acerca de la venida del Señor Jesucristo. Necesitamos ver entonces como cristianos
¿Qué es lo que dice la Biblia en cuanto a la visita que recibió Jesús de estos personajes que venían de Oriente? Lo importante es conocer la realidad de esto, el propósito por el que está escrito allí en el Evangelio de San Mateo, cuál era la voluntad y el plan de Dios con todo esto y que lo hace interesante hasta hoy para nosotros. Tengamos presente que la astrología no tiene buena fama en la Biblia. Recordamos otra vez lo que ya mencioné a Daniel, confrontando a esta clase de magos, astrólogos y de alguna manera dejándolos avergonzados. Recordamos en el Nuevo Testamento, en Hechos capítulo 8, 9, cuando Simón el mago también se levanta allí para hacer de las suyas e intentar engañar al pueblo y aún a los apóstoles, pero queda avergonzado. Y en Egipto recordamos a dos personajes, a Janes y a Jambres, que en el Nuevo Testamento se mencionan como los que aparecen opuestos a Moisés y a Aarón en todo este proceso de las plagas. Por ahora, entonces, de todo esto que hemos dicho, podemos rescatar una cosa. Estos magos que se mencionan en el Evangelio de San Mateo son personas que en su acción e intención emprenden el camino en la búsqueda de Jesús. Y de alguna manera esto ya nos da un tono muy importante, nos deja un toque de reflexión. Ellos siendo paganos, ellos siendo de alguna manera sabios, conociendo muchas cosas de los astros, quién sabe cómo las consultarían, se interesan por buscar a Jesús. Y aquí hay un comienzo de la adoración. Todo comienza buscando a Jesús. La adoración tiene un principio: buscar a Jesús. Así que aprendamos por lo menos esta parte de estos magos en esta primera instancia. No olvide que vamos a ayunar, los que no lo han hecho todavía, estamos en oración, estamos leyendo la palabra, estamos dedicando tiempos para adorar, presentando nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios en estos tiempos tan especiales. Y no pase por alto las notas en su diario. Son de gran bendición para nuestras vidas. Dios les bendiga.